Buenos días. Este evento siempre ha sido muy lindo. A mí me encanta estar con ustedes y veo muchas caras por ahí conocidas. Vamos a hablar de un tema de mucha actualidad porque el cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Colombia no es la excepción. Nosotros tenemos, no sé si alguien me va a hacer el pase. Gracias. Ese le apunto a dónde. Este es el. Ahora sí. Según las estadísticas del Instituto Cancerológico, miren la frecuencia de las distribuciones, qué tan particulares, porque uno se sorprende que la primera causa sean otros tumores, tanto en hombres como en mujeres, en rojo, un 39, 37, 38% en hombres y un 42% en mujeres. Y la segunda causa en ambos sexos es el cáncer de piel. ¿Se esperaban eso? No. Increíble, ¿cierto? En la tercera causa ya sí tenemos lo que esperábamos, próstata en hombres y mama en mujeres. De modo que estamos hablando de patologías que tienen alta frecuencia y que han tenido cambios a nivel de la historia. Primero uno tenía a próstata, a mama, en ambos sexos, pues la diferencia, y miren cómo el cáncer de piel está superando estos dos tipos de cáncer. Naturalmente, cuando hablamos de cáncer y de cómo detectarlo, tenemos que hablar de marcadores tumorales. Los marcadores tumorales se definen como las alteraciones del tejido, que pueden ser celulares, bioquímicas, moleculares, que tienen como característica que se pueden cuantificar, se pueden medir, y lo que se puede medir pues se puede hacer seguimiento. Son útiles como indicadores del estado biológico, y en el caso específico de cáncer, y no me he podido como adaptar a durante la patogénesis están involucrados una serie de procesos genéticos, cambios genéticos, y cáncer diríamos que son casi sinónimos. Hay cambios en el DNA, en el RNA, en fin. Entonces todas esas metodologías nuevas que pueden detectar los cambios genéticos van a ser los marcadores de la próxima generación. De hecho ya lo son. Cuando una célula normal se convierte en una célula cancerígena, generalmente por empiezan los fenómenos de proliferación y de diferenciación, va empezando a tener mutaciones en su material genético que hacen que las células se reproduzcan rápidamente. Y pueden existir marcadores que detectan la elevación de la concentración, como el HER2 y el PSA, que refleja que en esos tejidos están replicando células anormales. Puede haber producción ectópica, como en el caso del antígeno carcinoembrionario, donde el primer síntoma puede ser la producción ectópica de esas hormonas. Y pueden ser cambios colectivos de células malignas. Ese tipo de cambios los estudia la proteómica y la genómica, que pudiéramos decir que ya esa es la tercera generación de pruebas de marcadores tumorales. Usualmente los usos de los marcadores son ya bien conocidos. Es importante en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento de los pacientes. Muy importante tener en cuenta que los valores predictivos positivos de la mayoría de los marcadores son variables. A veces aumentan a medida que el tumor está creciendo o empieza a generar metástasis, pero puede no lograr diferenciar pacientes sin cáncer de pacientes con cáncer. Entonces, como son variables, lo ideal es utilizarlo para el diagnóstico inicial en poblaciones de alto riesgo.
Y ese es el esquema, por eso es que el paciente tiene un factor de riesgo identificable para cáncer y se les hacen las pruebas, que permiten después confirmar por otros métodos más específicos. En el pronóstico, para detectar residuas metástasis y para calcular la posible supervivencia. Y en cuanto al seguimiento, evaluar recidivas y detectar metástasis. Esos son los usos generales. Existen unos elementos o unas características de los marcadores que hay que tener en mente. Por ejemplo, se sabe que los marcadores tumorales en general empiezan a circular, aparecen entre 3 a 6 meses antes de que aparezcan cambios físicos detectables, antes de que el paciente empiece a sentir el síntoma, el dolor, la masa, ya tiene los marcadores. Eso es importante para que cada vez se hagan diagnósticos más tempranos. Mientras más rápido se detecte, más fácil es el manejo. Ayuda muchísimo a conocer la agresividad del tumor, una de las cualidades que tienen las nuevas tecnologías para el diagnóstico. La mayoría se elevan cada vez que se produce metástasis. El hecho de que un marcador esté incrementando significa que ese tumor ya se salió del sitio de origen. Y hay que tener esto en mente. No hay ningún marcador con un límite muy claro que separe las dos poblaciones sin cáncer de pacientes con cáncer. Entonces muchas veces necesitamos combinación de marcadores o seguimiento y ver la evolución. Por último, las proteínas que reflejan factores de riesgo como proteasas y moléculas de adhesión se han constituido en los mejores predictores marcadores para predecir pronóstico. Ahorita vemos un poquitico más de ese tema. Me estoy devolviendo. Me devolví del todo, sí. Bien, los marcadores se clasifican de distintas formas. Esta es una forma de pronto que tiene que ver mucho con la utilidad clínica de las pruebas. Estos marcadores que vemos acá se caracterizan porque tienen alta sensibilidad y especificidad. Calcitonina y beta-HCG aumenta rápidamente y es capaz de predecir que el paciente sí tiene el cáncer que estamos buscando, pero pueden ayudar al diagnóstico y al seguimiento, ¿cierto? Sobre todo beta-HCG. Este tipo de pruebas, PSA, AFP, carcinoma embrionario, etcétera, tienen sensibilidades y especificidades variables. En otros términos, significa que cuando hay una etapa inicial pueden tener baja sensibilidad y especificidad, pero cuando la enfermedad ya está en estados avanzados, aparecen concentraciones tan altas que diferencian muy bien de los no tengan cáncer de los que sí tienen cáncer. Y este tipo de pruebas tienen una baja especificidad y sensibilidad dependiendo también del estadio de la enfermedad. Entonces hay que saber cuáles marcadores pueden tener mejores sensibilidades y especificidades y si no las tienen, buscar otros marcadores que complementen. Por eso el esquema ha ido cambiando. Miren la cantidad de nuevos marcadores y en general los que tenemos. Estas son oncoproteínas que podríamos decir que es una primera generación, pero aquí ya estamos en la tercera generación, acá y acá, de la más nueva generación de marcadores que tenemos que detallar a continuación. Entonces, miremos un poquito sobre las oncoproteínas. Los antígenos oncofetales más importantes son AFP y antígeno carcinoembrionario. Solo se producen durante el desarrollo fetal, o sea, en pacientes sanos no tiene por qué existir ninguna concentración de estos dos analitos. Sí, inclusive pues en niños, pero niños ya mayorcitos. Existen otras proteínas que se encuentran en las células epiteliales como consecuencia de la aparición de carcinomas adenoscamosos epidermoides que se pueden detectar con estos marcadores, el CA19-9, el CA125 y el CA15-3.
las hormonas polipeptídicas, donde la más importante es la beta-HCG. En estos funcionales existen también enzimas específicas como ALP y fosfatasa alcalina, sobre todo la isoforma placentaria, que también nos ayuda en el diagnóstico de algunos tipos de tumores. Y existen otras oncoproteínas, la más importante es el HER2, que es una molécula que tiene tres partes, una parte externa en contacto pues, con otros sistemas, una parte intracelular y una parte que atraviesa la membrana y otra parte que hace el contacto pues, con el núcleo, que se comporta como un analito encargado de transmitir las señales mitóticas hasta el núcleo. Entonces, por eso él participa en todas las funciones que permiten iniciar los disparadores, los mecanismos para el crecimiento celular y la mitosis. De ahí la importancia en el cáncer cuando hay mutaciones en los genes que codifican para esa molécula. Bien, los ensayos de secuenciación masiva, eso es así de sencillo como las pruebas más recientes para detectar las mutaciones puntuales, reordenamiento genético de lecciones, etcétera, mediante la secuenciación de todo el genoma. Entonces, con estas tecnologías se han ido consolidando información útil para la construcción de paneles que están mirando distintos aspectos de las células del cáncer. Se sabe que uno no tiene un solo tipo de células cancerígenas, uno tiene un montón de tipos de células cancerígenas y puede haber algunas especializadas en ciertas funciones y expresan distintos marcadores. Entonces hay unos que son marcadores de proliferación, otros que son de invasión, etcétera, etcétera. Lo importante es que cuando a uno le aplican un panel de estos, le van a identificar dentro del esquema de la medicina personalizada cuáles son los marcadores que tiene su tumor, que pueden ser distintos a pesar de que sea un mismo tumor de mama, diferentes a los de otros pacientes. Eso tiene la gran ventaja que permite definir terapias específicas para usted, diseñadas específicamente para el paciente y que se pueden incluso in vitro evaluar qué tan útil va a ser la terapia. Eso es como uno de los grandes avances de la secuenciación de este tipo. Pero para llegar aquí pues pasaron años. Importante, de las 20.000 genes que tiene un humano, hasta 500 están relacionados de algún modo con la aparición de cáncer. Es decir, el esquema más válido para estudiar cáncer ahora son estos paneles, porque no estamos viendo toda la fotografía del comportamiento del cáncer, a no ser que utilicemos esos paneles. Bien, existe un tipo de moléculas normales que son supresores de tumores. Lo paradójico es que estos supresores de tumores pueden tener mutaciones y cuando mutan producen proteínas que no cumplen su función. Entonces, al no cumplir su función, acaban facilitando la aparición de los tumores. Entonces, son supresores de tumores anómalos por mutaciones en el gen que codifica la proteína. De estos, el representante más importante, porque básicamente aparece en prácticamente todos los tipos de tumores, es esta, la P53, que se conoce como la proteína antioncógena. Esa proteína tiene participación en condiciones normales, si no tiene ninguna mutación el gen, en la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Si yo tengo un proceso de envejecimiento, un trauma,
una lesión cutánea severa y una úlcera, pues si no existiera la apoptosis, el proceso de cicatrización no existiría, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre pues cuando hay otras noxas que producen daño en la célula. Participa en la detención del ciclo celular en las condiciones normales de envejecimiento, es decir, la senescencia, respuesta al daño del ADN. Entonces ya se pueden ir imaginando qué ocurre si esa proteína es anómala y no puede producir sus funciones. Por fortuna se han desarrollado ensayos moleculares que pueden identificar en el gen que codifica para la proteína y en las otras proteínas de las que hemos estado hablando, pruebas que pueden determinar dónde está la mutación y cuáles son los cambios estructurales que tiene el genoma. Pero también hay la modalidad de pruebas de anticuerpos desarrollados contra esas proteínas supresoras. Entonces, la P53 es la principal proteína en este grupo, pero hay muchas otras. Ahorita de pronto vemos alguna otra. Esto es importante que se les quede porque todas las mutaciones de ese gen que codifican para P53 predisponen a que exista una transformación maligna de la célula. Por eso la importancia. Entonces, digamos que el perro guardián del genoma es la P53, por todas las funciones que tiene. Sin embargo, bueno, y cuando el gen P53, que es un gen supresor de tumores, sufre alguna mutación, puede hacer que esas células cancerígenas empiecen a replicarse, a multiplicarse rápidamente, y también pueden tener algún papel en las metástasis. Esa de perrito es para que no se les olvide la imagen porque es bien interesante. Hay otros dos genes de susceptibilidad de cáncer que también son genes supresores, y ustedes los han oído mencionar porque en cáncer de mama todo el mundo habla de BRCA1 o BRCA2 como uno de los marcadores más importantes. Todas las mutaciones en este gen se ha demostrado que son las responsables del 50% de todos los tumores de mama que son de origen hereditario. Es una barbaridad, ¿no? Casi que un solo causante solito. Y además esos portadores de BRCA1 también pueden tener mayor riesgo de sufrir otros cánceres, ovario, colon y próstata. Pero el BRCA2 tampoco es tan inofensivo. El 70% de los tumores de cáncer de mama hereditario se debe a mutaciones de BRCA2. Es decir, de ese 50% que no es por BRCA1, el 70% son por BRCA2. Por eso es uno de los componentes más importantes de los paneles para cáncer de mama. Entonces, los portadores de BRCA2 tienen más riesgo, aumenta el riesgo en hombres de cáncer de mama. Y además también persiste el riesgo de cáncer de ovario, colon y próstata. O sea, ese es el malo del paseo. Aquí hay un elemento muy importante porque se han hecho muchos estudios sobre este tipo de moléculas de adhesión. Aquí ya cambiamos el tema, ¿cierto? Nos pasamos a las moléculas de adhesión como otra forma de identificar y hacer seguimiento a los pacientes con cáncer. Pues resulta que las moléculas de adhesión, bueno, el primer paso para que exista un cáncer o para que se produzca una enfermedad de ese tipo es que se pierda la adhesión entre las células. Ese es como el primer pasito, y ya después se disparan una serie de vías metabólicas y procesos que acaban generando el cáncer. Entonces, naturalmente, por eso es que las moléculas de adhesión tienen un papel tan importante en la metástasis. Miren acá, tenemos varias de esas, las ICAM, las moléculas intracelulares de adhesión, las BCAN, no están aquí, sí, que son las que tienen que ver con la adhesión pero de las células vasculares,
y cómo favorecen la aparición de las metástasis. Ahora vamos a ver cómo es el proceso. Estas moléculas de adhesión, la mayoría en estos grupos de integrinas, selectinas, caderinas, moléculas de adhesión y monoglobulinas, y estas BCAN y CAM, ahorita vemos un poquito más, regulan la mayoría de los procesos metastásicos. Entonces tienen un papel indiscutible en el cáncer y también se debe a las mutaciones que puedan tener. Estos son los pasos para las mutaciones, para las metástasis. Entonces, lo primero que ocurre es que aparece el tumor, inicia un proceso de angiogénesis, luego se empiezan a disociar células que empiezan a invadir, atraviesan la pared vascular y de linfáticos y se van por ese medio, por la circulación, a sitios distantes. Mire aquí, llegaron las celulitas al cerebro y al pulmón y originaron la metástasis. Entonces, básicamente son 3 pasos: invasión, transporte y metástasis. Son transportadas a los sitios distantes. Voy a pelear con él con todo el tiempo. Aquí tenemos, para que conozcan la foto de algunas de las más involucradas con mayor frecuencia en el fenómeno de la metástasis: la selectina y las ICAN y BCAN. Estas son las estructuras moleculares. Entonces, estas 3 y se pueden detectar en niveles muy altos, y cuando a un paciente que tiene un cáncer de mamas le identifican algunas de estas o las 3, pero sobre todo la vascular, la BCAN, es un predictor de la supervivencia. Si una paciente con cáncer tiene altos niveles de esta molécula, la probabilidad de que ya tenga metástasis es muy alta. Entonces es un marcador importantísimo. Lo mismo ocurre con las otras, pero tal vez la que más se ha utilizado y que ya cuenta con pruebas disponibles es el BCAM. Tenemos otros marcadores definidos por los anticuerpos monoclonales. Eso no es tan nuevo. Lo nuevo es que los anticuerpos monoclonales son muy buenos para definir algunos tipos de tumores, como cáncer de ovario, como páncreas, ¿cierto? Y se utilizan esos marcadores. Hay pruebas que requieren anticuerpos policlonales para poder generar paneles que detecten distintos tumores con una sola muestra, ¿cierto? La ventaja de policlonal es que reconoce varios blancos. Ese esquema es útil, pero en general, y para efectos de tratamiento también se utilizan anticuerpos monoclonales que reconozcan el sitio blanco donde debe llegar el fármaco. Entonces tiene doble uso: diagnóstico y tratamiento. Otros marcadores que se ven con frecuencia, estos no son tan nuevos: las hormonas como BHCG, ya la habíamos visto, adrenalina, dopamina, serotonina en tumores neuroendocrinos, DHL, etcétera, metabolitos de hormonas neuroendocrinas. Vamos a ir como redondeando el tema ya con los marcadores de tercera generación. Hace 2 décadas empezaron las investigaciones para este tipo de marcadores y empezaron con investigaciones que buscaban cuáles eran las características moleculares, bioquímicas y celulares de pacientes que tenían cáncer. Entonces encontraron una serie de posibles marcadores, marcadores que nos muestren la autosuficiencia en señales de crecimiento, por marcadores que nos muestren que esa célula ya perdió la capacidad de la apoptosis y de la muerte programada. Entonces uno mira aquí, se ven muy pequeñitos, pero todos estos son marcadores que detectan este tipo de fenómenos. Y así tenemos diferentes marcadores que nos marcan en qué etapa de
en qué tipo de moléculas y qué tipo de mutaciones han ocurrido o cambios que favorecen la aparición del cáncer. Entonces, como son en diferentes pasos, así se deben diseñar los paneles para detectar el tumor, para poder identificar el caso específico de cada individuo. Más tarde se introdujeron otros 2 marcadores, casi una década después. Se vio que había marcadores que estaban indicando que la capacidad de generar energía de la célula se modificaba, e identificaron cuáles eran las moléculas que estaban afectándose, y esas son los nuevos marcadores de la tercera generación. Y lo mismo en los mecanismos por los que la célula es capaz de evadir la respuesta inmune. Eso es muy importante para saber qué pacientes sí van a responder o no al tratamiento. Ahí vemos los parámetros. Esta imagen es muy bonita porque vemos en cada uno de los órganos cuáles son los marcadores más encontrados, ¿cierto? Eso ayuda a definir cómo se desarrollarían y cómo se diseñan los paneles. Y miren, uno, abuelo de pájaro, ve que P53, 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 P53 están todos. Es decir, es uno de los marcadores más prevalentes en los pacientes con cáncer y probablemente se va a ver en casi todos los paneles. Yo saqué la listica aquí y todos estos tumores expresan el P53. Es una molécula de gran importancia. Hay otras que se repiten con mucha frecuencia, que es este marcador y este IDH. Entonces se van convirtiendo en las moléculas preferidas para el desarrollo de los paneles de acuerdo a el tipo de tumor. Ahí está. Entonces hay grandes investigaciones con este tema. Este es un ejemplo de los tipos de tumores que pueden detectarse con marcadores específicos o con marcadores en paneles. Este es el que más piden a nivel de la práctica de laboratorio, análisis de 21 genes para cáncer de seno, y este permite evaluar el riesgo de las recidivas y planificar la mejor terapia, y así sucesivamente. Aquí ven, por ejemplo, un modelo de el contenido de los paneles de constitución multigénica que tiene un panel para cáncer hereditario de mama. Bien, este es otro ejemplo para cáncer de próstata. Bueno, aquí un poquito cómo se ve un cáncer de próstata, cómo es una molécula de PSA. Esta es la activa, la que tiene el sitio activa, estas no tienen activa, esta está en la circulación y estas están en los tejidos. Esas son las que pueden generar interferencias con las pruebas de PSA, ¿cierto? Unas limitaciones de la PSA porque es muy utilizada y es que no es específica de cáncer, uretritis, hipertrofia prostática, procedimientos que se hacen en próstata, el tacto digital. Muchos otros factores hacen que se libere PSA sin que el paciente tenga cáncer. Entonces hay que estar seguros de eso, como complementando el diagnóstico con el tacto rectal, y si hay masa o algo sospechoso, la biopsia dirigida. Tenemos que el problema de PSA es que si no se acompaña del tacto rectal, y a los chicos no les gusta que les hagan tacto rectal, da mucha brega convencerlos. El problema es, ¿a quién le va a gustar? Bueno, puede que haya alguno que sí. Genera falsos positivos y biopsias innecesarias, más las complicaciones que puede tener una biopsia, ¿cierto? Es muy útil para el seguimiento de casos, pero para el diagnóstico inicial tiene que ir acompañado del tacto rectal. Ahora está muy en boga este score. Ustedes han visto que hay muchos sistemas de puntajes, calculadoras para calcular. Entonces los médicos, los urólogos manejan estos cálculos de riesgo y tienen el software en su equipo o la aplicación,
y al laboratorio le ordenan las pruebas de PSA. Él le agrega los datos de la historia clínica. Ay, la cerré. La apagué. Me autocorté. Le agrega datos de historia clínica y los datos del tacto rectal, y él le da cuál es la probabilidad de que el paciente tenga o no un cáncer agresivo. Y muy importante, pues, porque para planificar el tratamiento es importante esa información. Bien, ya redondeando, estos son de marcadores de hígado, de colorectal, etcétera, etcétera. Yo tengo más tablitas, para el que esté interesado, les podemos compartir la charla con los marcadores más comunes en cada uno de los tipos de tumores. Y para terminar esto, que es algo muy novedoso, esto se desarrolló a partir de experimentos realizados en el 2018, pues tampoco es tan nuevo, pero creo que poco ha llegado a estos países. Miren que es un bolígrafo que genera información que se lee en un espectrómetro de masas. Entonces pueden ver, cada pico significa un cambio o una mutación dependiendo de lo que estemos tamizando o evaluando. Se puede hacer directamente durante el proceso quirúrgico para saber si quedaron restos del tumor y tienen que hacer una cirugía más amplia, o directo de muestras de biopsia, como ven acá. Bueno, eso era el tema que tenía para hoy. Estos marcadores son un tema que ha evolucionado de una forma increíble. Ojalá vuelvan y den una miradita a la charla y que la hayan aprovechado.